Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. También tenemos que hablar sobre Estados Unidos, pero no es Estados Unidos particularmente, sino que es Honduras. ¡Ay, mi madre! Estados Unidos revocó la visa al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El secretario de Estado, Anthony Blinken, citó acciones corruptas. O sea, subió un pequeño tuit, el secretario de Estado, Anthony Blinken, en donde pone justamente eso. Este anuncio se produce cuando se cree que el Departamento de Justicia se está preparando para presentar una acusación contra Hernández después de que dejara el cargo hace algunos días, el 27 de enero. Estados Unidos tiene la política de no acusar a los jefes de Estado en ejercicio. Ay, cómo nos hubiera gustado que rompieran esa política en tiempos de Felipe Calderón, ¿verdad? Pero bueno, como Felipe Calderón fue un vasallo de Estados Unidos, tampoco podemos esperar tanto, ¿verdad? Bueno, el asunto es que Estados Unidos descalificó la inclusión de Hernández desclasificó la inclusión de Hernández en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, diciendo que fue agregado silenciosamente a la lista el 1 de julio del año pasado. De acuerdo con múltiples informes creíbles de medios de comunicación, Juan Orlando Hernández ha participado en una corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar las ganancias de la actividad ilícita para facilitar las campañas políticas. Además, Hernández fue identificado por su nombre en el testimonio de un testigo juramentado en un proceso penal federal de los Estados Unidos por haber recibido ganancias del narcotráfico como parte de la financiación de su campaña. Digamos que me suena a alguien que yo conozco, ¿no? O sea, bueno, no lo conozco personalmente, pero digamos que aquí en México tenemos un viejo conocido como que anda por esos caminos, ¿no? Se llama Felipe y se apellida Calderón, ¿no? Y ya tienen a su secretario de seguridad detenido en Estados Unidos. Entonces, cualquier coincidencia, o sea, cualquier parecido con el caso de México es mera y simple coincidencia, oiga, mera y simple coincidencia. Pero es importante tocar este tema porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera hace alusión a la presidenta, ya presidenta de Honduras, que tiene COVID y demás, y que la presidenta, bueno, ahora está enfrentando un problema con el Congreso porque no tiene el respaldo del Congreso. Y ese es un problema que han tenido las izquierdas en América Latina, algo similar tiene Perú, lo tiene Honduras, más o menos pareciera que el camino no es igual con el caso de Boric, pero bueno, vemos que las izquierdas en América Latina están sufriendo como un problema, ¿no? Un problemita, porque no tienen el respaldo de sus congresos completo, el respaldo total de los congresos, la mayoría, como si lo tiene Andrés Manuel López Obrador en México. Pero el presidente de México ha dicho en varias ocasiones que él pues va a visitar Honduras, lo dijo hoy que va a visitar Honduras, pero que ya están trabajando de forma coordinada. Recordemos que uno de los planes más ambiciosos y a los que más se le ha hecho presión a esta administración tiene que ver con la migración. Si bien nosotros no somos los que estamos diciendo, nosotros no somos el país destino, México no es el país destino, se ha convertido en el país destino porque Estados Unidos ha estado cerrando las puertas. Y ya no es extraño encontrarse en México venezolanos, cubanos, hondureños, guatemaltecos, que se están quedando a vivir y a trabajar acá. Ya no es extraño verlo. Ya estamos empezando a ver ese fenómeno desde hace algunos años, pero se ha intensificado. Yo creo que a raíz de la pandemia, si somos mucho más claros, lo hemos visto mucho más a través de la pandemia, porque aunque México pues está mal, porque así nos lo dejaron, no está tan mal como otros países de América Latina. El caso de Honduras es uno de los más emblemáticos por donde más tenemos migrantes, vienen, si no son de Guatemala, son de Honduras, son de El Salvador. Entonces, vienen de estos países en donde no han logrado erradicar los problemas de fondo porque ni siquiera hay interés. Entonces, cuando vemos, y había muchas críticas hacia el gobierno de Honduras porque sus acciones corruptas, vinculado con el crimen organizado, señalamientos no solo de corrupción, sino de criminal, le repito, el asunto es bastante parecido con alguien que tenemos aquí también.
pues son las que estarían provocando que evidentemente en sus países no existían las condiciones para que las personas se quedaran a vivir ahí porque no tienen oportunidades y eventualmente buscaran oportunidades en otros países y migraran. Ese es el punto importante. Entonces, hablando de Honduras, por supuesto que nos termina afectando porque si las cosas en Honduras no funcionan, vamos a seguir teniendo estos migrantes que van a estar pasando y que obviamente no es que no los querramos en el país, mientras lo hagan de forma legal, adelante. El problema es que la desesperación, la pobreza, la falta de oportunidades hace que se muevan las olas. Y también ya hemos visto que hay personas que se han organizado para mover estas caravanas, para mover las caravanas con fines más políticos y están manipulando a la gente y están utilizando a la gente. Y eso obviamente también tiene una relación con el crimen organizado, de alguna u otra manera. Entonces, pues vemos que Estados Unidos ya empieza a tener acciones. Recordemos que el hermano de este presidente, el hermano de este señor, pues también está señalado de ser un corruptazo, un vínculo con el crimen organizado y si no estoy mala, está en prisión en Estados Unidos. En Estados Unidos, el hermano de este señor ya lo habían, ya había pasado por este proceso. Ahora le toca a él, pero lo interesante es lo que responde. Lo interesante es lo que responde este men, porque, no sé por qué dije este men, se me quedó de que estuve viendo muchos TikToks de Colombia, se me quedó esto. Pero bueno, este señor emite un comunicado en donde dice, o sea, manda una carta abierta que le vuelvo a decir, cualquier parecido con la realidad mexicana es mera y simple coincidencia, mi hermano, mi hermana, que no sé dónde usted me esté viendo. Aquí está el comunicado, se lo voy a hacer grande. Juan Orlando Hernández, lo voy a hacer todavía más grande para que usted lo vea, porque las palabras se parecen mucho a las de alguien que yo conozco. Dice el expresidente de Honduras: este día me he informado por los medios de comunicación y redes sociales de la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de hacerme inelegible para una visa de admisión a Estados Unidos. Esa es una decisión soberana de Estados Unidos, un país que siempre fue amigo y aliado en la lucha de que mi gobierno enfrentó de manera valiente en contra del crimen organizado en todas sus formas, y cuyos resultados altamente positivos fueron reconocidos en diferentes ocasiones por altos funcionarios de ese país, tanto de la Administración de Control de Drogas, DEA, o del Comando del Sur de los Estados Unidos y otros representantes del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras del Poder Legislativo norteamericano. Sorprende que esta decisión, como lo señala el segundo párrafo de la declaración del secretario Anthony Blinken, se toma basado en reportes de medios de comunicación y además en declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos que fueron extraditados por mi gobierno o que tuvieron que huir y entregarse a las autoridades de Estados Unidos por temor a ser extraditados. A ver, esta última parte que dice este hombre me da mucha risa, porque permítame entenderlo así. ¿Cuál es la lógica de que un crimen, o sea, perdón que incluso me ría, pero cuál es la lógica de que un criminal tenga miedo a ser extraditado y entonces se vaya a entregar a Estados Unidos? O sea, si lo iban a extraditar a Estados Unidos, ¿cuál es la lógica? El miedo no es en Estados Unidos, ¿eh? El miedo no es, o sea, si un criminal se va y se entrega a Estados Unidos, o sea, prefiere irse a entregarse a Estados Unidos que entregarse al gobierno de su país por miedo a que lo extraditen. Disculpen si no termino de comprarme esta historia, pero bueno, creo que la lógica es muy clara, ¿verdad? Bueno, el asunto es que dice, y este siempre ha sido el argumento de este expresidente, ¿no? Esos narcotraficantes asesinos confesos antes dominaban con plenitud el país. Pero desde mi llegada a la presidencia del Congreso Nacional en 2010 y posteriormente como presidente a partir de 2014, mi gobierno tomó decisiones y ejecutó una serie de acciones que llevó al país a reducir considerablemente el tránsito de la droga que arribaba a Estados Unidos. Reportes sobre la estrategia de control internacional de los narcóticos del Buró Internacional de Asuntos de Narcóticos y aplicación de la ley del Departamento de los Estados Unidos muestran que durante mi administración se redujo un 83% el tránsito de droga por Honduras, pasando de un 87% antes de que asumiera el cargo en 2013 a solo el 4% en 2020. Aprovecho para reiterar los logros en la lucha contra el narcotráfico y cita 28 capos extraditados y otros 31 entregados, o sea, se entregaron voluntariamente en esa teoría de que tenían miedo a la extradición, pero se fueron a entregar a las autoridades de Estados Unidos voluntariamente. Me encanta.
41.240 kilos de cocaína incautados entre 2014 y 2021, 1.989 bienes incautados a narcotraficantes, 327 pistas clandestinas destruidas, 227,000 plantas de coca destruidas, más de 3 millones de plantas de marihuana incineradas, más de 7,000 personas detenidas por narcotráfico, reducción en un 90% de los secuestros, y todo eso, según Juan Orlando Hernández Alvarado, expresidente de Honduras, se traduce en una reducción de la violencia en las calles de Honduras que pasó de tener una tasa del 86.4% de muertos por cada 100,000 habitantes en 2012 a 37 a final de su gestión. Valdría la pena preguntarle a este hombre, pues si está contemplando cuántas personas salieron huyendo de su país, porque este es un dato que obviamente no contemplan cuando hablan sobre resultados de seguridad. Nunca te contemplan la cantidad de personas que tuvieron que salir huyendo. Pero cuando este hombre te suelta el byte de que 31 personas decidieron irse a entregar voluntariamente a Estados Unidos porque tenían miedo de ser detenidas por Honduras y que Honduras los extraditara a Estados Unidos, hay algo ahí que no me cuadra. Hay una fina y línea delgadita así que no me termina de cuadrar con la versión de Juan Orlando Hernández. Pero si usted escucha todo este documento, hagan de cuenta que le quito el nombre y le pongo Felipe Calderón. Y le puedo asegurar que es casi el mismo discurso. Y muy parecido al de Uribe en Colombia. Muy parecido, el mismo discurso de cómo osan a decir que nosotros somos criminales cuando nosotros y enlistan la cantidad de detenciones y de logros que tuvo su administración. Pero son a medias, son inconclusas, son pues logros que definitivamente podrían perfectamente ser contabilizados. Pero ¿qué hay detrás de esos logros? ¿Cuántas personas de ahí no habrían sido inocentes? En el caso de Colombia tenemos falsos positivos y no es por el COVID. Los falsos positivos en Colombia son literalmente ejecutados para que el presidente tuviera algo que presumir y a todos los ejecutados civiles e inocentes literalmente decían y los hacían pasar por criminales. Le repito, ¿le suena familiar esa historia? Bueno, aquí en México la hemos vivido con Felipe Calderón. Así que esto, claro que también nos interesa, porque aunque está pasando en Honduras, vaya, Estados Unidos le está diciendo prácticamente al expresidente de Honduras, sí, trabajamos muy padre, muy chido tú y yo, como, qué padre, pero déjame, te recuerdo que en este momento tú estás bajo la mira. Yo solo espero, de verdad se lo digo con todo corazón, yo solo espero que en estas acciones que está tomando Estados Unidos, pues eventualmente caiga el nuestro, ¿no? O sea, Felipe Calderón, no es por ser encajosa, no es por ser encajosa, pero de verdad, o sea, le harían un bien al mundo entero si van por, a ver, Juan Orlando Hernández, por Uribe en Colombia y por Calderón en México, tienen el trío, o sea, tienen a la Santísima Trinidad de la corrupción. Tienen la Santísima Trinidad de corrupción, México, Honduras y Colombia en periodos similares. Bueno, no, Juan Orlando ya vino después, pero Uribe y Calderón en periodos similares, se inspiraron uno en el otro. No dudaría incluso que si le preguntamos a Juan Orlando Hernández que si tuvo algún tipo de inspiración con algún presidente de otro país en América Latina, nos suelta el byte de Colombia o de México con Felipe Calderón, no lo dudaría. Entonces, yo solamente le pongo esto sobre la mesa porque si bien Juan Orlando Hernández Alvarado está diciendo, me extraña que tú, Estados Unidos, siendo mi amigo, ahora me quieras acusar a mí de lo que yo te he ayudado, porque casi se lo está reprochando diciendo yo te hice el favor, pues veamos a un expresidente que de una u otra manera pues se quiere lavar las manos, ¿no? Ahí nada más se lo dejo. Se lo dejo a su criterio y a su análisis porque la Santísima Trinidad de la corrupción, yo solo espero que caiga. Ojalá en este caso, pues no se quede a medias. Ojalá. Oh. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.